¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarles. Bienvenidos a este espacio de información. Hoy domingo 22 de noviembre, por supuesto, el equipo de Telediario recabando toda la información que ha marcado la jornada. Así que entramos de lleno con nuestros titulares. Farmacias Cruz Verde 1728, medicinas a domicilio, presentan los titulares de Telediario. Madrugada trágica. La motocicleta es el vehículo preferido de la muerte. Afilaba cuchillos, pero con fines macabros. Pretendía desmembrar a una persona. Sigue el calvario para habitantes de Alta Verapaz. Reportan nuevos derrumbes. Una mujer perdió la vida durante un accidente en Retaluleu. Viajaba en motocicleta. Colapsan puentes y carreteras en Quiché. Incomunicados habitantes de 5 municipios. 19:07 y por supuesto nuestro compañero Marvin García nos ha enviado ya todos los detalles de lo que acontece en Morales y Zabal, donde las familias continúan incomunicadas y por supuesto sufren carencias tras las inundaciones por el fenómeno natural Iota. Siempre incomunicados, al igual que más de 100 comunidades de Morales. Al igual se mantienen muchas comunidades de Puerto Barrio y Los Amates, 3 municipios afectados de este departamento. Como ustedes pueden observar parte de las imágenes, la comunidad del Tenedor aún mantiene el caudal incrementado, o es decir, elevado. Las calles y avenidas pueden observar ustedes las viviendas cómo fueron dañadas, al igual que centros educativos locales. Mientras que acá en Playitas, donde nosotros nos encontramos, las personas continúan utilizando los puentes colgantes o los puentes de hamaca para poder movilizarse. Por ratos o por minutos ellos interrumpen el paso peatonal de estas personas, esto por el daño que ha sufrido y el peso constante, porque todo el día se mantienen cruzando las personas con el propósito de llegar e ir a buscar alimentación, mientras que otras de las comunidades siempre de este municipio están totalmente incomunicadas porque los puentes fueron dañados. Donde nosotros nos encontramos, estamos a la espera que las autoridades puedan reparar estos puentes. Esto nos obliga a continuar nuestro trabajo y estar muy cerca de la necesidad, del hambre que sufren todas estas personas de las diferentes comunidades del municipio de Morales y Zabal. Y tal cual lo menciona Marvin García, el daño es mucho en otros departamentos del país. También vamos a hablar de los derrumbes que se están reportando también en San Cristóbal, Verapaz, en Alta Verapaz, en Uspantán, Quiché, donde las familias siguen transitando por el área, arriesgando así sus vidas. Nuevamente se registran derrumbes en el Cerro de los Lloros que comunica los departamentos de Alta Verapaz y Quiché. Esto a consecuencia de las lluvias que continúan afectando la región norte del país, el cual no cesa. Sin embargo, son decenas de personas que pasan por el lugar y con ello arriesgan su integridad física. Los deslizamientos son varios a lo largo y ancho de la ruta entre los municipios de San Cristóbal, Verapaz y Uspantán. Cabe señalar que hace años se dio un lamentable suceso en donde fallecieran centenares de personas por un alud de tierra. Por esa razón, las autoridades correspondientes hacen un llamado a los vecinos a no transitar por el sector, por el suelo, ya que está saturado de agua y eso representa un peligro. Desde Alta Verapaz, reportó Walter Más. Y uno de los países centroamericanos más afectados por el paso de Iota fue Nicaragua. Por supuesto, vamos a enlazarnos con la periodista Xochitl Mendoza, quien nos tiene ya la información desde aquel país. Este lunes 23 de noviembre, el gobierno de Nicaragua presentará el primer informe sobre los daños causados por el huracán Iota en la costa caribe de Nicaragua, que a su paso dejó devastación, miles de familias sin vivienda, más de 20 personas muertas. Es parte de la información que brindaba este mediodía de este domingo la vicepresidenta Rosario Murillo. Otra de las informaciones que destacó la vicemandataria es que de las 160.597 personas que estuvieron afectadas, 32.117 fueron evacuadas y han retornado la mayoría a sus hogares en las comunidades.
también pedir a los hermanos y hermanas allá en Bilwi que nos entiendan la dificultad que hemos tenido con los equipos, grúas que se han averiado o que quedaron averiados y hemos tenido que hacer las entregas y los traslados manualmente. Las autoridades de gobierno también han informado que 2 mujeres continúan desaparecidas tras el deslave en el macizo de Peñas Blancas. Las desaparecidas han sido identificadas como Flor López Arauz, de 38 años, y Hansel Otero López, de 19. El huracán Iota ha sido identificado como el más potente que ha azotado a Nicaragua en más de 127 años. Según el mismo presidente de la República, Daniel Ortega, hasta ahora las autoridades estatales registran un total de 21 víctimas mortales. Es la información que le tenemos hasta el momento. Desde Managua, Nicaragua, para la red de noticias Salvavisión, les informó Xochitl Mendoza. Por esta información, nosotros le invitamos a que siga en nuestra sintonía. Momento de la pausa. Regresamos en breve. No nos cambie. Y para muchos surge esta pregunta. ¿Existen casos de reinfección de COVID-19 en Guatemala? Bueno, las autoridades de salud se refieren al respecto. La ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Amelia Flores, señaló que actualmente en Guatemala no se ha registrado ningún caso de reinfección de COVID-19. Explicó que hay casos de personas que luego de vencer al nuevo coronavirus por segunda ocasión dan positivo. Sin embargo, la funcionaria explicó que esto se debe a que en muchas personas quedan residuos del COVID-19. Añadió que se encuentran estudiando estos casos junto a las autoridades de COPRECOVID. Un virus nuevo, una epidemia nueva. Hemos revisado muchos casos que han vuelto a dar positivos. Hemos discutido mucho el tema porque han sido como casos esporádicos que luego se comprueba que no eran casos que están repitiendo la infección, sino que son casos en los que quedan residuos del virus que dan positiva la prueba. A la fecha no se tiene ningún caso documentado de reinfecciones en el país. Se sigue estudiando, estamos trabajando con la COPRECOVID al respecto, porque como lo menciono, es un tema nuevo. A la fecha, más de 117,000 personas han dado positivo a COVID-19. Más de 4,000 han muerto a causa de la pandemia. Recuerde que la responsabilidad es nuestra. La principal recomendación de prevención es usar mascarilla de forma obligatoria, lavarse constantemente las manos con agua y con jabón y en su efecto utilizar alcohol en gel y por supuesto mantener el distanciamiento físico. Con esto, le invitamos a que siga nuestra sintonía. Momento de la pausa, no nos cambie. El Congreso de la República cambió de panorama la mañana de este domingo. Se vio sin manifestantes, pero destruido y aún con escombros de lo quemado. Un ambiente sombrío se percibió al amanecer de este domingo frente al Congreso de la República, ya que sobre la 9ª Avenida, entre 9ª y 10ª calle de la Zona 1, un carril permanecía obstruido por los residuos que quedaron del incendio provocado en dirección legislativa, el Salón del Pueblo y en la sala donde estaban los cuadros de los presidentes de dicho poder del Estado. Entre los escombros convertidos en basura se observaron hojas membretadas del Congreso, algunas leyes y otros documentos de varias instituciones quemadas en su mayor parte. También se observó lo que quedó del mobiliario, sillas, molinete y puertas de madera, también varios envases de plástico y otros residuos que posteriormente fueron llevados por camiones recolectores de basura de la municipalidad. Agentes de la Policía Nacional Civil se encontraron frente al ingreso principal. Las investigaciones para deducir responsabilidades comenzaron por parte del Ministerio Público tras el incendio ocasionado en el Congreso de la República. Personal del Ministerio Público, a través de la Fiscalía del Distrito Metropolitano y la Dirección de Investigaciones Criminalísticas DICRI, iniciaron las diligencias de investigación tras los incidentes ocurridos en el Palacio Legislativo. Según Comunicación Social del Ministerio Público, las diligencias comenzaron desde el mismo sábado y continuaron este domingo. La institución fue enfática que actuará con base a los indicios recabados y respetando las garantías procesales apegados a la ley. También destacó que velará por el cumplimiento de la ley e hicieron un llamado a confiar en su labor. A eso de las 10 de la mañana de este domingo 22 de noviembre, se observó personal del Ministerio Público con una unidad sobre la 8ª Avenida en donde continuaban con la recolección de indicios. En
en otro tipo de noticias nacionales, la alta tasa de violencia contra la mujer en Guatemala preocupa a distintas organizaciones sociales, quienes buscan hacer conciencia y, por supuesto, combatir este flagelo. Los hechos de violencia siguen dándose en el país. En la mayoría de casos que vemos son las mujeres las más vulnerables y a pesar de la lucha por terminar con ello, esto no cesa. Un grupo de psicólogos estará la próxima semana realizando un evento para la población en general, sobre todo en los lugares donde no se mantienen informados. Estas son las áreas rurales de Guatemala. 4 organizaciones nos hemos puesto a trabajar: la Sociedad Interamericana de Psicología, el Colegio Colombiano de Psicólogos, la Federación Latinoamericana de Psicoterapia y una fundación de género y familia de Colombia. Queremos empezar a trabajar en pos de cómo ayudar a prevenir la violencia. Tenemos que aprender a reconocer la violencia, porque si no la reconocemos, seguimos viviendo sobre esa plataforma en donde no importa, ¿verdad?, si te agreden o si, como decimos, nos volteamos a ver para otro lado cuando vemos una situación de agresión, ya sea infantil o hacia una mujer. Entonces, estas son las situaciones que nosotros queremos trabajar y pues lo hacemos a través de los Facebook Live, de manera que sea abierto a todo el público y que todo el mundo tenga el acceso a escuchar a grandes expertos, investigadores, académicos, clínicos, psicólogos sociales, que han estado trabajando con el tema. Y también hemos invitado a antropólogos, sociólogos, personas que están muy empapadas del tema de las violencias y cómo poder hacer para poder vencer esta cultura de violencia que vivimos en la actualidad. Estos casos son más frecuentes en el seno del hogar y esto viene de años por el machismo que se sigue ejerciendo, sobre todo en las áreas rurales. Y hasta ahí esperan llegar estos psicólogos y poder apoyar a las mujeres. Y al hablar sobre violencia contra la mujer, un alto número de víctimas son niñas y adolescentes quienes sufren abuso laboral, sexual y familiar. Las consecuencias de agresiones sexuales son graves y aunque las estadísticas determinen un dato alarmante, son más los casos, sobre todo contra las niñas, que resultan gravemente perjudicadas. Esto se da por embarazos o enfermedades de transmisión sexual. En las formas o la expresión de abuso sexual existen diferentes signos o síntomas que te orientan a saber si un niño o una niña está siendo objeto de abuso sexual. Los signos que te garantizan que ese niño o esa niña está siendo abusada sexualmente son 2 fundamentales. Uno, porque tienes enfermedades de transmisión sexual o porque la chica quedó embarazada. Pero eso representa la punta del iceberg. Cuando tú hablas de 4.000 casos que reporta el INASIF, pero ni siquiera representa, te puedo garantizar, el 1% de lo que está pasando, porque lo que llega al INASIF es muy poco. Lo que registra el sistema de salud, si tú comparas entre lo que registra el sistema de salud y lo que registra INASIF, hay diferencias abismales. Entonces sí es importante que a pesar de esos datos que tú mencionas ahorita son impresionantemente altos, no representan la dimensión. Nosotros sí, año con año, con los datos que vamos obteniendo del sistema de salud, hacemos tendencias, porque lo que llega a un hospital como posible abuso sexual, lo multiplicamos por 9, porque es una tasa, mundialmente establecida. Entonces, actualmente estamos arriba del 1.000.000 de casos anuales de abuso sexual en el país. Y no va a la baja, va a la alta. Y esa parte es la que nos preocupa muchísimo más, porque, hablar como resultado del abuso de un embarazo, eso es gravísimo, ¿verdad? Porque esa chica prácticamente le estás quitando la posibilidad de desarrollarse, porque dejó de educarse y por lo tanto va a tener, además el rechazo propio de la familia, tiene muy pocas posibilidades de salir adelante. Una educación integral se requiere urgente y lo mejor si son denuncias para proceder jurídicamente contra los agresores. Pero también es importante que la familia se informe para evitar estos casos que aumentan cada año. Momento de realizar otra pausa. Quédese con nosotros. Regresamos en breve. Somos Telediario, fin de semana. Cinco municipios en Quiché quedaron incomunicados por el colapso de puentes y carreteras. Los damnificados piden donaciones de alimentos y provisiones. Incomunicados se encuentran 5 municipios del departamento del Quiché, luego de los daños provocados por las lluvias de las últimas horas. El colapso del puente Río Blanco, ubicado en el municipio de Cunén, provoca que 2 municipios, Uspantán y Chicamán,
se encuentren completamente incomunicados. Además, en esta misma ruta existen grandes derrumbes y también desbordamientos de ríos que impiden el paso de vehículos. Aún así, algunas personas a pie arriesgan su vida con el propósito de llegar a su destino. Otro de los puntos que se encuentra colapsado es la carretera de ingreso al municipio de Nevaj y que sirve de acceso hacia Cotzal y Chajul, en donde también la carretera presenta serios daños. Los pobladores de estas comunidades hacen un llamado a las autoridades para que agilicen los trabajos y se pueda habilitar nuevamente el paso por este sector o rutas alternas para evitar quedarse sin alimentos y provisiones. En estos municipios existen varias comunidades que aún se encuentran inundadas, en donde hay viviendas dañadas y muchas personas albergadas. Lamentablemente la ayuda no ha podido llegar debido al colapso de las carreteras. Con imágenes de Rafael Arriola, reportó desde Quiché, Oscar Toledo. Y expertos climatológicos dan detalles sobre las condiciones que provocan que actualmente los días sean cortos y las noches más extensas. ¿Sabía usted que actualmente los días tienden a ser cortos y las noches más largas? Es un fenómeno producto de la condición climática que se percibe con la entrada de la noche más temprano, lo que la hace larga. Expertos climatológicos dan detalles sobre las condiciones que provoca dicho fenómeno. La niña representa lluvia, el niño es sequía. Estamos nosotros atravesando eso, por eso se nos ha presentado tanto fenómeno natural ahorita en los mares, más que en el Atlántico, pero esto también se debe a que el Atlántico ha estado de una forma cálida la temperatura y el Pacífico frío. Entonces estos choques nos han estado generando todos estos fenómenos o estas perturbaciones en el Atlántico y por lo mismo ya llevamos 31 tormentas que se han formado en el Océano Atlántico, ¿verdad? ¿Esto en este año? Solo en este año, es el primer año que se presentan tantas. Hemos visto otros años como en el 2007 que el invierno se extendió hasta diciembre e incluso se hubo una formación de un fenómeno tropical, pero ese es el único año en que se ha presentado esto. Ahorita nosotros es primera vez en la historia que se nos presentan dos fenómenos naturales como ETA e IOTA, que tuvieron menos de una semana de coincidencia y eso es lo que nos ha venido a dañar un poco más por la saturación de los suelos que hemos tenido en el país. El equipo meteorológico nos ha estado indicando que si se presenta o se extiende el fenómeno de la Niña para el siguiente año, todos los mantos freáticos ya llegarían a su nivel normal. Recordemos que la mayoría de la sequía nos ha acabado, si querés verlo de esa forma, los niveles del agua en los ríos, lagos, y con esto pues nos serviría para que se llegara ya a su nivel normal, pero obviamente nos perjudicaría un poco porque nos presentaría más lluvia, que es lo que nos ha estado afectando hasta la fecha, pero si esto se controla con las entradas de los frentes fríos, pues nos serviría mucho para ya llegar a los niveles de estos. En Navidad, la mejor demostración de amor es guardar la distancia. Telediario por la Vida le desea feliz Navidad. Y mientras cientos de personas buscan a sus familiares perdidos, hoy le mostramos el caso de un joven que se encuentra perdido y no encuentra a sus familiares. Después de un año de búsqueda junto a las autoridades, nadie logra reconocerlo. Esta es la historia. José López es un nombre supuesto, y decimos supuesto porque se desconoce su nombre real, su edad y su origen. Este joven fue localizado en junio del 2019 divagando en la terminal Zona 4 capitalina. Nadie sabe con exactitud cómo llegó hasta ese punto y por qué. Lo cierto es que durante los últimos 17 meses las autoridades han trabajado para encontrar a su familia. Pero hasta el momento ha sido imposible y complicado, debido a que padece una discapacidad sensorial auditiva, lo que representa que no puede escuchar ni hablar.
Tampoco sabe leer, escribir y desconoce el lenguaje universal de señas. Mientras tanto, José es resguardado en el hogar de protección Nidia Martínez en Quetzaltenango. Pues él es un chico que tiene muchas habilidades, ¿verdad? Aquí dentro de la residencia es uno de nuestros chicos con mayor capacidades, por decirle así, ¿verdad? Se integra fácilmente a las actividades que se le ponen acá, por ejemplo. En un futuro los que no tienen recurso familiar puedan integrarse sin ningún problema a la sociedad, o sea, la reinserción laboral, social, entre otras. Después de una serie de evaluaciones, el INASIF determinó que se trata de un adolescente y podría tener 18 años. Cuando José fue localizado, entre las pocas pertenencias que llevaba se encontraron algunas notas y una libreta, en las que se hace referencia al largo trayecto que ha recorrido. Se cree que las personas que encontraba en su camino le ayudaron a escribirlas. En uno de los escritos se informa que José no puede escuchar ni hablar, pero que tiene como destino Cobán. En otras se resalta nuevamente la discapacidad que presenta, pero indica que se dirige a Ciudad Hidalgo, México, lo que plantea una nueva hipótesis sobre su origen. José podría ser mexicano. También que él pues era quizás jornalero, ¿verdad? Por las características que tienen sus manitas y por las habilidades que él tiene. Se han hecho también proyectos de siembra de algunas semillas, ¿verdad? Por ejemplo, cilantro, perejil, apio, y él muy bien sabe qué cantidad de semilla y la profundidad de la tierra en que deben ir. Autoridades de la Procuraduría General de la Nación, en conjunto con la Secretaría de Bienestar Social, además de realizar recorridos en distintos departamentos para buscar a la familia de José, decidieron llevarlo hasta la frontera de Tecunumán, debido a que con dificultad este joven ha manifestado que recuerda haber cruzado el río Suchiate después de haber sido asaltado. Y sí, le pasábamos un símbolo, por ejemplo el del águila, y él señalaba que era de ahí. Cuando se hizo el recorrido se llegó al río, pero como de aquí es Guatemala, para allá ya es territorio mexicano, entonces ya no podíamos pasar. Entonces él quería pasar, porque él hacía el intento y mediante señas decía que él tenía que pasar al otro lado. Lamentablemente no hemos tenido ningún efecto positivo. Al igual aquí en la ciudad de Guatemala se hizo las investigaciones en varias comunidades, como digo, en Cobán, en Tatic, Malacatán, Tajumulco, y no ha tenido efecto. Pese a las investigaciones, difusión de información y recorridos, nada ha tenido éxito. Y mientras algunos buscan a sus familiares desaparecidos, el caso de José es todo lo contrario, porque durante más de un año de indagar en todo el país, nadie logra reconocerlo. Autoridades de la Procuraduría General de la Nación mantienen el proceso de investigación para ubicar a familiares de José y participan en conjunto con la Secretaría de Bienestar Social, por supuesto, para su protección. Desde el 2019 se reparten boletines, se publica información en redes sociales y se realizan recorridos para ubicar a parientes o allegados de José López, nombre supuesto de este joven localizado divagando en la capital guatemalteca. Actualmente, José se encuentra resguardado en el hogar para niños con discapacidad Nidia Martínez en Quetzaltenango. Los recorridos que se han realizado ha sido Cobán. Se intentó hacer uno en México, pero debido a su identidad, a que carece de ese derecho de identidad, no hemos podido como que gestionar el permiso correspondiente para que él pueda cruzar la frontera. Entonces, sí estamos también en esas diligencias de que él se ha inscrito en RENAP de momento como nombre supuesto. Y ya al tener esa instrucción, pues poder hacer las gestiones con la Embajada de México, que ellos nos puedan apoyar para poder realizar un recorrido en ese país. Sin embargo, según las evaluaciones de INASIF, tiene aproximadamente 18 años. Al no localizar un recurso familiar para José, tendría que trasladarse a un hogar de protección para adultos, lo que no existe como tal en Guatemala, y por lo tanto, sería trasladado al Hospital de Salud Mental Federico Mora, aunque no presente ninguna enfermedad mental. Si usted tiene información de la familia de este joven, comuníquese al número de teléfono 2414-8787 de la Procuraduría General de la Nación o a los números de teléfono del lugar Nidia Martínez 2293-2800 y 2414-3535.
Y vea esto, porque en el caso de este hombre bien amerita aquella frase que reza: no estaba muerto, sino andaba de parranda. Sucedió la madrugada de este domingo en la primera calle y tercera avenida de la zona 2 de la cabecera de Chimaltenango. Personas se asustaron al encontrar a un hombre tirado cerca de las llantas de un vehículo estacionado. Su primera impresión era que el hombre estaba muerto. Socorristas, al evaluarlo, determinaron que estaba vivo, pero inconsciente por la borrachera de la noche anterior. Al final, todo terminó en risa y el protagonista no se dio cuenta absolutamente de nada. Y de esta forma ponemos punto final a la emisión de esta oportunidad. Gracias por habernos acompañado y recuerde que mañana a las 6 de la mañana en punto tiene una cita en Telediario al amanecer. Con permiso. En Navidad, la mejor demostración de amor es guardar la distancia. Telediario por la Vida le desea feliz Navidad.